Hola, quiero hoy proponerte que hablemos acerca de los antecedentes históricos de la psicoterapia de grupo. Si estás estudiando psicología, si eres un profesional de la salud mental, si actualmente eres un terapeuta de grupo, puede interesarte compartir conmigo en este espacio. Quiero invitarte no solo a que te quedes y escuches el video, sino que también puedas compartirme en los comentarios, en el pie de este video, qué te pareció y cuáles son tus experiencias, desde qué enfoques trabajas, etc. Este es un espacio que abro evidentemente para compartir. Mi nombre es Yaima, soy psicóloga clínica y psicodramatista y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. Aunque ya en textos como La República de Platón y La Política de Aristóteles ya aparecen un conjunto de hipótesis y análisis en relación con los grupos, estos en verdad es a comienzos del siglo XX que adquieren un carácter experimental. El término grupo es mucho más reciente, desde la lengua italiana pues habla del grupo y hacía énfasis en explicar o se usaba para designar aquellas esculturas o obras plásticas en las cuales aparecía una reunión de varios individuos pintados en torno a un tema. A mediados del siglo XVIII, Fourier, cuando habla del mito del falansterio, también nos comenta algo acerca del individuo como un ser social y por tanto como un ser grupal, porque nosotros nos socializamos también a través, y evidentemente nos socializamos a través de experiencias de grupo. Por tanto, somos un ser social, evidentemente porque somos un ser grupal. Durkheim, por ejemplo, en el siglo XIX, contribuye muchísimo en la interpretación de los procesos colectivos porque habla de determinados símbolos sociales que son compartidos por las personas y que por tanto van a determinar conductas sociales. Y luego cuando Kurt Lewin en el siglo XX nos habla acerca de la propuesta de la psicología de la Gestalt y nos está hablando de la totalidad, pues hace igualmente una mirada al grupo que va mucho más allá de la sumatoria de individuos. Este pensamiento de la Gestalt que nos dice que el todo es más que la suma de las partes. Quiero contemplar algunas ideas acerca de la definición de grupo. Homans, por ejemplo, en 1977 define al grupo como una serie de personas. Entonces, cuando hablamos del grupo humano, del grupo social, es importante saber que son más de dos individuos que tienen durante un lapso de tiempo un trato mutuo frecuente. Quiere decir que una estructura en la cual una persona, por ejemplo, en un auditorio, va a compartir un tema, por ejemplo, un tema de salud mental, eso no les convierte a las personas que están escuchando en un grupo y por tanto tampoco convierte esta relación de este profesional de la salud mental con estas personas en un encuadre de terapia de grupo. Cuando hablamos de un grupo tiene que haber un trato mutuo frecuente durante un lapso de tiempo. Esto quiere decir que se necesita que el número de personas sea reducido, porque cuando el grupo es grande, evidentemente este trato mutuo, estar cara a cara, va a estar comprometido. Hay un autor que constituye uno de mis referentes teóricos y metodológicos también a la hora de hacer terapia de grupo y es Pichon Rivière, y cuando él define al grupo habla de que es un conjunto restringido de personas. Entonces, parecido a lo que Homan estaba planteando con que el número tiene que ser lo suficientemente reducido para que las personas puedan entrar en relación mutua, en influencia mutua, pues Pichon Rivière habla del conjunto restringido. Nosotros los terapeutas de grupo más o menos nos manejamos en grupo desde 5 personas hasta unas 12, 14 máximo. No hay un acuerdo real entre cuál es el número máximo. El número mínimo se habla en muchísimas de las definiciones que son 2 personas, pero en terapia de grupo es muy viable que haya un tercero porque nos permite poder manejar los conflictos que emergen en el grupo de mejor manera, pero 2 personas ya tendría una mirada desde muchísimos autores
a un grupo, pero el número máximo, dependiendo del objetivo del grupo, de las características que ellos tienen y hacia dónde el grupo quiere conducir su proceso, pues ahí sí deberíamos, dependiendo de la actividad, gestionar este límite máximo de cuántas personas están en un grupo. ¿Por qué más o menos entre 5 y 12 personas sería un número adecuado? Porque se necesita un espacio seguro y de contención cuando hacemos especialmente procesos psicoterapéuticos. En un grupo, por ejemplo, que sea de estudiantes y usted quiere abrir para un espacio de desarrollo personal o para poder resolver algún conflicto del grupo clase, o si usted está en un entrenamiento o capacitación en un contexto de trabajo, un departamento de un área X de una empresa, pues bueno, probablemente en temas de capacitación, tal vez entrenamientos, podríamos aumentar un poco más el número máximo de personas que conforman el grupo, pero sabiendo que tiene que haber un conjunto restringido de personas. Pero en terapia de grupo recomendamos que sea un poco más pequeño el grupo por un tema de intimidad, de confidencialidad, de tener un espacio seguro, que todos los miembros del grupo tengan la oportunidad de participar en cada sesión de trabajo grupal y también por un tema de contención emocional del grupo. Entonces sigo con este concepto de Pichon-Rivière y él dice, estas personas deben estar ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio. Se parece a lo que Hoffman decía, trato mutuo frecuente durante un lapso de tiempo. Pichon-Rivière también está diciendo ligados por constantes de tiempo y espacio. Deben compartir frecuentemente un tiempo y espacio. Además, se articulan estas personas a través de una mutua representación interna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas forman parte de un grupo, deben construir una identidad de grupo y tener un sentimiento del nosotros, un sentido de pertenencia. Este es mi grupo y yo soy parte de él, porque me siento identificada con lo que aquí hacemos y me siento comprometida con la actividad del grupo. Se proponen de forma implícita y explícita una tarea, y así sigue el concepto de Pichon-Rivière. ¿Por qué hablamos de lo implícito y de lo explícito? Porque en lo implícito estaría esta idea de sentirme bien, sentirme comprendida, sentirme apoyada, y en lo explícito, si es un grupo, por ejemplo, de personas que tienen trastornos de ansiedad, en lo explícito seguramente está poder disminuir los síntomas que le aquejan, aprender a lidiar con las situaciones estresantes o los problemas que tienen en su vida personal que les detonan en estos determinados síntomas ansiosos que pueden ir desde trastornos del sueño, alimenticios, sudoraciones, irritabilidad, todo lo que la persona esté experimentando. Entonces esas son las tareas explícitas, pero siempre hay una tarea implícita que tiene que ver con sentirme bien, sentirme aceptada en el grupo, sentir que nos apoyamos mutuamente. Entonces estas otras expectativas que tienen los miembros del grupo, que no son directamente relacionados con la tarea explícita, pero son muy importantes, y por tanto el grupo siempre va a tener ambos tipos de tareas, la que conscientemente es común a todos y aquella que es implícita, que tiene mucho más que ver con las redes socioafectivas, temas de resistencia al cambio que experimentan todos los individuos siempre en un grupo. Pichon-Rivière dice que esta tarea, ambas tareas, constituyen la finalidad o el objetivo o meta del grupo y que ellos van a interactuar a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Quiere decir que el grupo, cuando se estructura, va a tener designaciones de roles que los miembros deben aceptar para poder funcionar como grupo. ¿Por qué señalo estos aspectos importantes de concepto? Porque cuando hacemos terapia de grupo no se trata de hacer confluir a un número X reducido de personas, de pacientes, para poder trabajar con ellos, sino que yo tengo que tener en cuenta desde la definición de grupo hasta cómo los grupos se estructuran, cómo funcionan, cómo se desarrollan y elementos que tienen que ver con la coordinación grupal, porque en la psicoterapia de grupo tenemos que tener en cuenta los aspectos de la psicoterapia, de la práctica clínica y también de la psicología y dinámicas de grupo. Ambos convergen, se encuentran para poder hacer una propuesta, una intervención con un grupo de pacientes. Entonces,
Cuando nosotros buscamos en los orígenes de la psicoterapia de grupo, y si bien quiero aclarar que el término como tal de psicoterapia de grupo, quien lo acuña es Jacob Levi Moreno, el creador del psicodrama, pero la práctica en el ámbito de la psicoterapia de grupo acontece con la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Porque había una alza de muchos pacientes, muchos casos psiquiátricos, evidentemente por todo lo que sufrieron las personas, desde pérdidas hasta los sobrevivientes quedaron con muchos traumas, y había pocos psiquiatras profesionales de la salud mental que podrían trabajar con estas personas. Entonces, a ver, más demanda que oferta, el grupo era una salida para poder lidiar con las dificultades o estos temas de salud mental de todas estas personas. Entonces, el método grupal, sobre todo en estos psiquiatras militares, comenzó a tener muchísima importancia. Entonces, los hospitales militares británicos y americanos encontraron ahí expertos, grandes expertos en la psicoterapia de grupo. Quiero mencionar algunos nombres, por ejemplo, James Anthony Fulks, Bion y también Wolf, Eric Berne, son algunos de los pioneros que tenían más una formación psicoanalítica y que comenzaron a hacer este tipo de trabajo con los grupos por la realidad concreta. La práctica real demandó este tipo de abordaje con los pacientes. Por tanto, deberíamos decir que la teoría psicoanalítica hace grandes aportes como antecedente a la psicoterapia de grupo. Por ejemplo, desde que en el psicoanálisis se habla de cómo la estructuración psíquica de las personas tiene mucha relación con el vínculo madre e hijo, y también la relación edípica, hay obviamente una mirada vincular desde el grupo familiar como un determinante que influye en cómo las personas estructuran su psiquis. También cuando incluye la noción de superyo, el psicoanálisis nos está hablando de una conciencia moral en el sujeto, y esta no es construida de manera auténtica por el propio individuo, sino que es tomada y es dada desde los grupos a los cuales el individuo pertenece. En primer lugar, el grupo familiar, y luego en la sociedad el resto de grupos sociales a los cuales el individuo va a pertenecer a lo largo de toda su vida. También la disciplina de la psicología social hace grandes aportes a la psicoterapia de grupo. ¿Por qué razón? Pensemos, por ejemplo, en los estudios de Kurt Lewin de la dinámica grupal, cuando este autor habla de esta idea de el todo más que la suma de las partes. Él está diciendo, tenemos que mirar al grupo como un todo dinámico que tiene procesos, fuentes, fuerzas, digamos, que interactúan para poder conseguir objetivos y metas comunes. También, por ejemplo, los estudios según Maisonneuve de liderazgo, estudios de resistencia al cambio, y también cuando se comienzan a hacer estudios acerca de los conflictos intrapsíquicos e interpsíquicos. Ahí no hay otra manera de mirarlo que no sea el individuo en el contexto de un grupo y de todas sus redes vinculares. También, por ejemplo, cuando la teoría general de los sistemas hace sus estudios acerca de el grupo como un sistema que es un todo y que también se sustenta un poco en esta idea de que es más que la suma de las partes, el sistema tiene una estructura más circular y el grupo es mirado también desde ahí, porque lo que pasa con un individuo dentro del grupo les afecta a todos y viceversa. Y por ejemplo, cuando existen roles en los grupos como un saboteador, nosotros no podemos decir la persona X es saboteadora porque es una pesada, porque es esto o lo otro, sino que hay que analizar por qué desempeña ese rol en el grupo, y los roles son asumidos y adjudicados. Quiere decir que el grupo lo deposita en la persona como expectativa y la persona lo asume también. Obviamente en una dimensión personal, seguramente sí, la persona es un poco incómoda, pero también en una dimensión social. Hay unas expectativas de los otros y por eso los roles en los grupos no pueden analizarse fuera del sistema del grupo. También aquí habla de temáticas de complementariedad en la comunicación entre los sujetos y el grupo. Entonces, la teoría de los sistemas también aporta muchísimo
a la psicoterapia de grupo. Y bueno, en el campo que es fuera de la psicología, les había hecho algunos enunciados con respecto a sociólogos que hacen estudios como los grupos primarios, y tenemos a Cooley, tenemos a Elton Mayo, que habla de los grupos espontáneos y más bien los estudia en el ámbito laboral, en temáticas de normas y cómo las normas regulan la conducta de los individuos. Ash hace estudios acerca de la percepción y el pensamiento en grupo, y estos son estudios más sociales. Alport, cuando hace su mirada de procesos de facilitación social, pues también refiere a lo que aporta el grupo al individuo para poder generar estos procesos de facilitación. O Newcomb, por ejemplo, que habla de para formarse un grupo se necesitan dos condiciones. Por un lado, que los miembros compartan normas, y por el otro, que los roles que desempeñen estén interrelacionados. Si son normas afines que regulan el comportamiento de los miembros, y además de eso, también estos individuos tienen roles que son interrelacionados para poder lograr las metas, él está diciendo, pues entonces es un grupo. Y precisamente ambas condiciones se dan en los grupos terapéuticos. Quiero aportar una tercera definición de grupo que es dada por Kurt Lewin en 1944. Él habla del grupo como un todo dinámico y dice que es un conjunto de personas interdependientes. Saben que eso me lleva a pensar en el grupo cuando lo utilizo como un dispositivo, y justo es eso. Cuando se hace psicoterapia de grupo, muchas veces nos toca como terapeutas llegar a un conjunto de personas que solo son una sumatoria de individuos. Son una pluralidad de sujetos que aún no se han constituido como grupo, y nosotros lo primero que tenemos que hacer para poder hacer un proceso de psicoterapia de grupo es influir en ellos y generar que ellos se conformen como grupo. Y ya saben que grupo es más que la suma de las partes. No es 10 personas que se juntan en un espacio físico X. Eso no los convierte en grupo. Tiene que haber mutua representación interna, tiene que haber interdependencia, tiene que haber una identidad, tiene que haber planteamiento de objetivos o tareas que son comunes a los miembros, tienen que haber también roles que sean interdependientes y que sean asumidos y adjudicados por cada uno de ellos. Entonces, aquí muy importante esto que está diciendo Lewin de personas interdependientes. Dependemos unas de otras para poder satisfacer necesidades personales y colectivas, y van a tener objetivos, van a tener normas también, van a tener una historia, van a concluir un proyecto que juntos van a plantear. Todo eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de pensarnos y realizar un proceso de psicoterapia de grupo. Vamos a unas ideas importantes que vienen, por ejemplo, desde las teorías interaccionistas. Aquí tenemos a un autor que se llama Bales, y este autor habla de la intervención o la interacción como un intercambio de intervenciones. Saben que esto se me relaciona muchísimo con un autor que es Jorge Blau. Él habla de la teoría de intercambio social. No es una teoría que está directamente relacionada con la psicoterapia de grupo, pero nos sirve muchísimo desde las interacciones. ¿Qué es lo que buscan sujetos cuando deciden conformar un grupo y aceptar los procesos de influencia que toda grupalidad genera? Si usted está en un grupo, usted va a influir y va a ser influido, porque se van a establecer ciertas pautas que para poder estar en el grupo usted va a tener que cumplir. A veces los miembros del grupo no cumplen con las normas que el grupo establece en el encuadre de la psicoterapia, pero eso va a tener un precio porque los miembros sancionan a los compañeros, a los otros integrantes que no cumplen las normas. Usted va a recibir determinadas sanciones por eso. Puede ser que las personas finalmente terminan abandonando los procesos de psicoterapia de grupo o deciden seguir permaneciendo, transgrediendo las normas, y en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que pasa? Que las personas se quedan en el grupo y se acogen a las normas del grupo. Y eso va a ser parte de las funciones nuestras como psicoterapeuta de grupo. En el encuadre, ayudarles a que ellos puedan encontrar las normas de funcionamiento que tengan que ver con sus metas y sus características personales y qué necesitan ellos cumplir para lograr esas metas.
y por otro lado, hacer que luego en el proceso estas metas se cumplan. Si estas metas están siendo transgredidas, devolverle al grupo esa observación. Miren, ustedes acordaron que iniciábamos las sesiones a tal hora, pero veo que están tomándose unos 10 minutos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se sienten? O sea, es parte de nuestras funciones, y las teorías interaccionistas lo manejan muchísimo también, y toda esta complementariedad que se da entre el líder y los miembros del grupo. De alguna manera el terapeuta de grupo funciona con ciertos roles de liderazgo. Sin embargo, el terapeuta es un profesional con una relación algo asimétrica con los miembros del grupo, porque es el experto, pero surgen en el grupo roles de liderazgo, que son personas que encarnan los mayores atractivos del grupo. Les mencionaba Blau, y Jorge Blau decía, cuando una persona quiere, porque necesita con otra persona una ayuda para poder lograr un objetivo, tienen que haber relaciones equilibradas de intercambio. Quiere decir, yo te aporto y tú me aportas. Y esto va a hacer que las personas, cuando visualicen en el grupo a miembros que le pueden ayudar a cumplir objetivos, hagan que se muestren atractivas para ellos, porque esas personas les están siendo atractivas. Cuando logramos que todas estas relaciones de atracción y de intercambio sean equilibradas en un grupo, entonces el grupo va a ser funcional. Y eso tenemos que buscar en un proceso de psicoterapia de grupo, o sea, lograr que los miembros del grupo tengan relaciones recíprocas de intercambio, en la cual unos y otros puedan tener los beneficios que están buscando con esto de asistir a un proceso de psicoterapia de grupo. Saben que es bastante diferente cuando como clínicos hacemos una psicoterapia con sujetos solos a cuando lo hacemos en grupo. Nosotros los psicodramatistas decimos, bueno, nunca va a ser una psicoterapia individual. Le llamamos, y cuando hacemos psicodrama le decimos psicodrama bipersonal, porque usted está ahí y usted va a tener una relación con el otro, pero generalmente se le llama psicoterapia individual porque está el individuo con el cual tú, que eres el especialista, estás trabajando, y eso te priva a ti o te coloca en un encuadre en el cual no es un espacio para tú decir, pensemos que estemos con un paciente y el paciente habla de un problema y por tu mente pasa, yo también estoy pasando por eso, o yo he pasado por eso, o el paciente te dice, estoy con trastornos del sueño, y tú digas, y yo también estoy con trastornos del sueño. No es un espacio para que tú abordes tu realidad, porque no somos simétricos en esta relación, sino que somos complementarios. Y usted es el terapeuta, el experto, y ese rol requiere un encuadre en el cual usted no va a hablar de sus problemas personales, pero sí vas a trabajar desde tu subjetividad, desde tu experiencia. Estás ahí con tu lado consciente de terapeuta, donde usas todo tu saber para ayudar a esta persona, pero también está tu inconsciente jugando ahí en esa relación y en ese vínculo. ¿Qué pasa cuando la relación es en un proceso de psicoterapia de grupo? Sigues siendo el experto, el psicoterapeuta, pero junto con ese paciente existen otros pacientes, otros miembros del grupo que también van a ayudar y aportar desde sus experiencias, porque otro miembro del grupo puede decir, yo también estoy con trastorno de sueño, llevo días tal y tal y me está costando por esto, por ellos sí lo pueden hacer, porque sus relaciones son simétricas. Y eso es una de las grandes ventajas de la psicoterapia de grupo. Quiero hacer posteriormente un video en el cual comparo la psicoterapia individual con la psicoterapia de grupo, viendo ventajas y desventajas, y creo que puede ser un diálogo entre ambos abordajes de los procesos de salud, enfermedad, en el ámbito de la salud mental. Creo que puede ser interesante para ustedes la manera en la que me planteo esta relación, porque hago psicoterapia individual y hago psicoterapia grupal. Entonces, van a encontrar muchísimos autores en todo este recorrido histórico. Por ejemplo, hay algunos, y les mencioné algunos psicoanalistas, pero también surge en los años 60 esta aplicación de los principios conductistas aplicados a la terapia de grupo. Luego con Fritz Perls también vamos a encontrar la psicoterapia de grupo gestal. Podemos ver también a Yalom, que nos propone una terapia grupal
existencial, interpersonal y desarrolla 12 factores terapéuticos. En algún momento generaré un contenido acerca de eso porque me parece muy importante, pero no quiero dejar de mencionar, por supuesto, a Jacob Levin Moreno. Él en 1931 fue quien en verdad acuña el término de psicoterapia de grupo. Le pone nombre y comienza a hacer todo un despliegue de estudios desde la práctica suya y también desde la sistematización teórica de las experiencias y el psicodrama, que sería su creación más grande, su regalo más grande para nosotros. Lo que practicamos el psicodrama lo asumimos como un enfoque, un paradigma de nuestra práctica como clínicos. Pues acá Moreno hace toda una propuesta en la cual lleva al paciente a que ponga en la escena todos sus conflictos, sus vivencias, y con la ayuda de los otros actores sociales poder encontrar nuevos significados y nuevas formas de afrontar sus realidades. Pueden encontrar en mi canal 2 conferencias acerca del psicodrama, una que se llama Teorías del psicodrama y otra que es de la metodología. Les voy a dejar por acá una tarjetita para que ustedes puedan acceder a esas conferencias y ahonden un poquitito más en esto de la teoría psicodramática de Moreno. Entonces, acá podríamos hablar de muchísimos autores en la actualidad, muchísimos teóricos también que desde la práctica estamos haciendo contribuciones a cómo hacer el abordaje de los grupos y con nuevos retos, ya no solo en espacio físico con las personas, los pacientes, sino también en escenarios virtuales. Pueden revisar también en el canal algunos videos que tengo de qué diferencias hay y cómo trabajar en escenarios virtuales y en escenarios presenciales. Quiero arribar a algunas conclusiones con ustedes de todo este recorrido, los antecedentes históricos de la terapia de grupo. Y, por ejemplo, cuando se trabaja con el grupo, esto ofrece muchísimas ventajas porque el grupo va a actuar como un espejo de la conducta de la persona y está trayendo al sujeto a un espacio de salud que es lo más parecido a la realidad fuera de la psicoterapia. Porque acá no solo la persona está abordando su problema, sino que lo está haciendo en relación con otros, exponiéndose, lidiando con roles, teniendo que lograr acuerdos, teniendo que comunicarse, y que mucho de todo lo que va a resolver en el espacio del grupo va a tener una gran efectividad porque la persona va a entrenarse en roles muchísimo más saludables y funcionales que luego va a tener que aplicar en su realidad fuera del espacio de terapia. También se benefician muchísimo los pacientes del feedback, no solo de lo que el terapeuta dice. Más allá de eso, se dan aprendizajes interpersonales que son un factor de los que ya lo menciona, es uno de los factores más importantes en la terapia de grupo, porque los pacientes comparten sus propias experiencias y aprenden unos de otros. También es una oportunidad de probar la realidad e intentar nuevas conductas en vínculos humanos con otros miembros del grupo. Van a recibir ayuda y van a proporcionar ayuda también, y sentirnos útiles, pues eso nos ayuda también desde el punto de vista de la salud mental. Reconocer que no somos los únicos con un problema, porque hay otros miembros del grupo que nos dicen en la sesión que también han pasado por eso, pues es de gran ayuda. El hecho de que se dan transacciones de tipo simétrica, eso también hace que las personas se sientan muy a gusto. Claro que tenemos que lograr que el grupo sea un espacio seguro, porque el tema de la confidencialidad puede levantar una de las grandes resistencias para las personas a acceder a la psicoterapia de grupo. Si bien en un inicio esto se orientaba a poder atender por una gran demanda de atención, atender a muchas personas, gran número de personas en un mismo tiempo, porque en lo que en una hora tú podías atender a un sujeto, pues acá puedes atender a 8. Entonces, si bien ese fue el comienzo, ya luego la psicoterapia de grupo es uno de los métodos de abordaje que los profesionales de la salud mental contemplamos, no porque haya más demanda y menos oferta, sino porque realmente aporta grandes beneficios y puede ser aplicado a infinidad de situaciones. No solo a un grupo de terapia, pueden venir personas con trastornos alimenticios, con trastornos neuróticos, trastornos psicóticos, también personas que tengan
tengan consumo problemático de alcohol u otras adicciones, personas que, por ejemplo, necesiten adherencia a un tratamiento porque han tenido diagnósticos de diabetes u otros, o para cuidadores o grupos que trabajen con los propios profesionales de la salud mental. O sea, la aplicación es inmensa, enorme, con los padres, adolescentes, con niños. También podemos trabajar con diferentes grupos etarios. Espero haber hecho una mirada, un recorrido que nos permita llegar a estas conclusiones de que la psicoterapia de grupo es un gran recurso que podemos tener en nuestras manos y que en estos tiempos de gran incertidumbre del futuro, en estos tiempos de mucho colapso y mucha crisis, pues veamos al grupo como un ámbito, un espacio, un contexto y un dispositivo para diagnosticar e intervenir. Espero que este video te haya gustado. Te invito a que lo compartas con otras personas que, como tú, pueda interesarles este contenido. Déjame tus comentarios, ya sea por experiencias que me quieras compartir o temas específicos de esta línea de contenidos, de teoría, que te gustaría que aborde en mi canal de YouTube. Yo encantada de poder compartir mis experiencias con ustedes. Si aún no te suscribes a mi canal, me encantaría que lo hagas y que formes parte del grupo de personas que me acompañan cada semana a hablar temas de psicología, de la vida, de salud y en especial de salud mental. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Chao.